Fue la mañana del 26 de marzo de 2019, cuando frente a una aparente visita de rutina del Departamento de Migración de la ciudad de Eilat, en Israel, a las 10:30 de la mañana aproximadamente, llegan entre 8 y 10 oficiales de migración al campus de la Universidad de Ben Gurion, en donde nos solicitan nuestros pasaportes y nos piden que vayamos saliendo en grupos de 4 o 5 personas y que íbamos a abandonar las instalaciones. Yo estaba sentada en la primer fila y me levanto para salir del aula 207, cuando el único agente que habla español me ve y me dice: «Llévate tus cosas». A lo que yo le respondo: «¿Para qué, si vamos a regresar?». Y él concluyó: «A este lugar no vuelves más». Fue en ese momento cuando me preocupé, porque las palabras de la gente me retumbaron en la cabeza. Siguieron girando una y otra vez durante ese día. Una vez que caminábamos fuera de las instalaciones, vimos un autobús que aguardaba por nosotros y que nos hicieron subir en él. Hasta ese momento, los agentes se habían portado en tono cordial. Nos preguntaron que si quiénes de los 15 estudiantes que estábamos presentes vivíamos en donde mismo. Fue así como se llevaron en una camioneta tipo van a las primeras 4 mujeres, quienes empezaron a ser entrevistadas sobre el cómo, cuándo y por qué habían llegado a aquel país. Como éramos muchos los estudiantes y las entrevistas requerían que hubiera un intérprete, las entrevistas empezaron a ser con intérprete vía telefónica. Precisamente así fue mi caso. Aproximadamente mi entrevista se dio entre la 1:30 y las 2 horas, porque fue para las 2:30 que ya estábamos en la oficina de migración, que fue cuando se nos dejó saber que nuestra visa de estudiante había sido cancelada por encontrarnos trabajando. Debido a que para la ley israelí, un practicante es un trabajador más. Entonces, migratoriamente, habíamos incurrido en una falta y nos estarían deportando a la brevedad posible. Nos dijeron que nos llevarían a donde estábamos viviendo y que se nos otorgarían 20 minutos para hacer maleta, ya que antes íbamos a ir rumbo a otra facilidad de migración en la ciudad de Beersheba. Llegamos aproximadamente a las 22 horas del mismo martes y nos fueron pasando de manera individual a tomar fotografías, huellas y nuevas declaraciones o entrevistas. Fue así como en mi caso finalicé aproximadamente a las 3, ya del miércoles 27 de marzo, y me dijeron que iríamos a otra ciudad nuevamente, que este ya era un centro de detención para migrantes de Gibón, en la ciudad de Ramla. Hasta ese momento nosotros seguíamos con acceso a nuestros teléfonos celulares y fue así como yo ya le estaba notificando tanto al área consular de México en Israel como a la Coordinación de Servicios Internacionales de la universidad y obviamente a mi familia. Siendo las 5 horas llegamos al mencionado centro de detención, que no era sino una cárcel para migrantes, misma que de hecho se encuentra contigua a la penitenciaría, en donde se encuentran privados de libertad nacionales por diversos tipos de delitos. Pues así fue como a las 6 horas, por fin, nos permiten bajar de la camioneta en la que nos transportaron al último grupo de estudiantes, que éramos 5 personas. Al entrar, la imagen es lo que se queda grabada. Es decir, ahí tienes que se abre la primera puerta y era solo en la entrada unos separos, porque después de esa puerta de metal había una reja que era la que daba el acceso a los separos. Los estudiantes que ya habían ingresado previamente, al escuchar nuestras voces, intentan hacer contacto visual con los recién llegados. Es en ese momento en el que yo veo a Denise, quien toma los barrotes con sus manos y a través de la diminuta ventana hace contacto visual conmigo por unos segundos solamente. Y es ahí, justo en ese momento, cuando ella agacha su mirada, que yo me quedo estupefacta, atónita. Lo que mis ojos veían parecía irreal, como si fuese sacado de una tragicomedia de muy mal gusto. Ver a Denise tras las rejas ha sido uno de los momentos más difíciles que he tenido que vivir. La imagen al cerrar mis ojos se presenta una y otra vez como si se tratara de un disco rayado. El ingreso fue rápido. Me privan en ese momento de mi celular y me dicen que deje ahí mis maletas e inmediatamente nos ingresan al separo donde se encontraban otras estudiantes.
Lo complicado de ese asunto es que no te comunicaban mucho. Es decir, en este punto la barrera del lenguaje se hizo presente. Mi muy pobre hebreo, con su muy precario inglés, propiciaba que la comunicación no fluyera. Entonces, por más que yo les preguntaba que sí que era lo que estaba pasando en inglés, no me sabían decir. Fue así como pasaron quizá un par de horas para cuando nos pasaron una revisión médica y psicológica breve. En la espera platicábamos entre nosotras sin saber siquiera qué era lo que seguía, pero y en ese punto asumíamos lo peor.